Hola amigos, es un gusto volverlos a ver otra vez para compartir con ustedes los comentarios en esta ocasión de la revista La Atalaya. La atalaya que estaremos preparando para esta ocasión es la del 24 de febrero al 1 de marzo del 2020. Viene hablando acerca de un tema para los padres, así que va a ser de mucha ayuda. Por eso empezamos entonces con la primera pregunta. Dice, ¿qué responsabilidad les ha dado Jehová a los padres? La respuesta es, les ha dado la responsabilidad de velar por el bienestar y la felicidad de sus hijos. Un comentario adicional que podemos añadir a esto es, como dice la Biblia, los hijos son una herencia de parte de Jehová. Y para poder entenderlo, es como si un amigo nos diera que le guardáramos una cantidad de dinero. Nos preocuparíamos por mantenerla a salvo, pero de esa forma también se muestra la confianza que nos tiene este amigo. De la misma manera, Jehová deposita su confianza en nosotros al darnos los hijos, para que los cuidemos. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice, ¿qué preguntas responderá este artículo? La pregunta es, ¿a quién le corresponde decidir si una pareja tendrá hijos y cuándo? Y otra pregunta es, ¿qué pueden hacer los padres para que sus hijos sean felices? Empezamos con el primer subtema. Respetemos la decisión de cada pareja. La primera pregunta el párrafo 3 tiene dos preguntas. La parte A dice, ¿quién debe decidir si una pareja tendrá hijos o no? La respuesta es la pareja misma. La parte B dice, ¿qué principios bíblicos deben recordar los amigos y familiares de la pareja? Un principio de estos puede tener en cuenta el principio de Gálatas 6:5, donde dice que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Por eso, el matrimonio es el que decide si podrán con la responsabilidad de criar y cuidar de un hijo. El siguiente principio dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 11 también dice que debemos ocuparnos de nuestros propios asuntos y el que presionemos a otros matrimonios para que tengan hijos es como si nos estuviéramos metiendo en temas que solo al matrimonio le corresponde. Ahora vamos a la pregunta 4 y 5, así también tiene dos literales. La pregunta A dice, ¿sobre qué dos cuestiones deben hablar las parejas? La respuesta es, ya que los hijos son una gran herencia y una responsabilidad, los matrimonios deben preguntarse cuándo deben tenerlos y también deben hablar de cuántos hijos desean tener. La parte B dice, explique cuál es el mejor momento para hablar sobre este asunto. El mejor momento es antes de la boda, pues es necesario que estén de acuerdo los dos y si deciden tenerlos deben analizar si ambos están preparados para esta responsabilidad. Un comentario adicional que podemos dar en esta pregunta dice, y un consejo que se menciona al final del párrafo es que algunos matrimonios esperan algún tiempo para adaptarse a la vida de recién casados, después de que hayan fortalecido su relación, pues deciden tener hijos. Vamos a la pregunta número 6. En vista del tiempo en que vivimos, ¿qué han decidido hacer algunos matrimonios? La respuesta es, en vista de los tiempos en que vivimos, que son críticos y difíciles, algunos matrimonios han decidido no tener hijos para servir mejor a Jehová.
Ahora vamos con la pregunta número 7. ¿Cómo pueden ayudar a los matrimonios los principios que se hallan en Lucas 14, 28 y 29 y Proverbios 21, 5? Vamos a centrarnos ahora en el texto de Lucas 14, 28 al 29. Ahí dice, por ejemplo, el principio de Lucas capítulo 14, el versículo 28 al 29, ayuda a los matrimonios a analizar que antes de tener hijos hay que calcular los gastos. Aparte de eso, también requiere tiempo y energía. Por eso podrían preguntarse si tendrán que trabajar los dos. Y si lo hacen, ¿quién cuidará de los hijos? Proverbios capítulo 21, el versículo 5 también nos ayuda, puesto que este texto nos enseña que los matrimonios que desean tener un hijo requieren hacer planes primero, ya que si no hacen los planes llegarán a tener muchas dificultades. Ahora pasamos a la pregunta número 8. Dice, ¿qué dificultades deben prever las parejas cristianas? La respuesta es, deben pensar de antemano que tener hijos requiere tiempo y pueden llegar a sentirse agobiados y agotados, e incluso puede que ya no tengan energías para estudiar o prepararse para las reuniones. También deben pensar con el cuidado de los hijos, que afectará otras tareas importantes, como la predicación, las reuniones y tener tiempo para la adoración en familia. La parte B dice, ¿qué hará el esposo que ama a su esposa? La respuesta, el esposo puede hacer que la esposa se sienta más aliviada si le ayuda a cuidar de los hijos. Por ejemplo, puede ayudar en las tareas de la casa o con los hijos en la reunión. Así la esposa tendrá tiempo para las actividades espirituales. En la ilustración podemos comentar lo siguiente. En la ilustración observamos cómo ser el esposo una ayuda en las reuniones, pues para que la esposa también disfrute de ella, pues vemos que está al fondo ayudando a cuidar a su hijo pequeño. La pregunta número 9 dice, ¿qué es fundamental que hagan los padres que quieren ayudar a sus hijos? La respuesta es fundamental de que los padres les enseñen a sus hijos a amar a Jehová. Por eso hacen bien en pedirles ayuda a Jehová en oración para que puedan cumplir con este objetivo. La pregunta número 11 dice, ¿qué pueden hacer los padres para seguir el ejemplo de Manoa? Como muestra Jueces 13:8. Manoa era el padre de Sansón. Así que la respuesta dice, pueden pedir ayuda a Jehová y Él les responderá mediante la Biblia, las publicaciones, pues allí hay muchos temas en cuanto al cuidado de los hijos. Y claro, no deben descuidar las reuniones y las asambleas. La pregunta número 12. ¿Qué ejemplo les dieron a sus hijos José y María? El primer comentario dice, no solo les dieron el ejemplo de ser trabajadores en lo material, sino que también les mostraron que era muy importante lo espiritual. Y una muestra de eso es que dedicaron tiempo a viajar a Jerusalén todos los años para celebrar la Pascua, aunque en su tiempo otros israelitas veían esos viajes como caros y que no tenían la obligación de llevar toda la familia, pero aún así José lo hizo. Otro comentario adicional es que la madre de Jesús también les dio un buen ejemplo, pues reconocía muy bien las Escrituras y con su ejemplo dentro del hogar les enseñó que amaba la palabra de
Pregunta número 3. ¿Qué hizo una pareja para imitar el ejemplo de José y María? Pues ellos trataron de vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Así les mostraron a sus hijos que el obedecer les traería beneficios. Y algo muy interesante que menciona al final del párrafo es que los padres deben esforzarse por ser la clase de personas que quieren que sea su hijo. Pregunta número 14. ¿Por qué deben saber los padres quiénes son los amigos de sus hijos? La respuesta, por lo que dice 1 Corintios capítulo 15, el versículo 33, que las amistades pueden influir mucho en nuestra manera de pensar y actuar. Por eso los padres deben saber con quiénes se juntan sus hijos, sea en persona o por las redes sociales. La pregunta número 15 dice: ¿qué pueden aprender los padres del ejemplo de Jesse? Lo que pueden aprender es que si los padres no entienden mucho de computadoras o dispositivos móviles, no por eso deben de dejar o retraerse de analizar con sus hijos temas relacionados con el buen uso de estos dispositivos electrónicos, pues si les advierten de los peligros posibles. Además, un comentario adicional dice: en lugar de prohibirles el uso de dispositivos electrónicos, podrían animarlos a usar sabiamente, por ejemplo, como para aprender un nuevo idioma o prepararse para las reuniones. La pregunta 16. ¿Qué han hecho muchos padres y cuál ha sido el resultado? La respuesta es que muchos padres tienen la costumbre de invitar hermanos que sean un buen ejemplo en su servicio a Jehová, para que sus hijos se sientan motivados a ponerle metas espirituales. Y el resultado es que muchos jóvenes, debido a esta influencia, se han puesto la meta de servir a Jehová de tiempo completo. Un comentario adicional. Por ejemplo, Denny y Bonnie invitaban al superintendente de circuito a alojarse en su casa, lo cual fue muy bueno porque su hijo creció y se hizo precursor regular. Ahora es superintendente sustituto. Entonces, el buen ejemplo de otros hermanos es muy útil. Pregunta 17 y 18. Dice: ¿cuándo deben empezar los padres a enseñar a sus hijos? Siguiendo el ejemplo de Eunice, la madre de Timoteo, y su abuela Loida, hay que enseñar a los hijos desde la infancia, y eso hizo un matrimonio de Costa de Marfil, y tuvieron éxito al criar a sus 6 hijos en la verdad. La pregunta número 19. ¿Qué implica inculcar la palabra de Dios en los hijos? Inculcar significa fijar una idea y repetirlo constantemente. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos inculcar en nuestros hijos la ley de Jehová, quiere decir que los padres deben repetir a los hijos los principios bíblicos con el fin de que comprendan y los pongan en práctica. La pregunta número 20. Explique cómo podría aplicarse el Salmo 127:4 a la crianza de los hijos. La respuesta dice: el Salmo dice que los hijos son como flechas y hay diferentes tipos de flechas. Eso quiere decir que cada hijo es diferente. Por eso, algunos padres han optado por estudiar por separado con sus hijos. Así pueden estudiar de acuerdo a las diferentes necesidades de sus hijos. La pregunta 21 dice: ¿qué ayuda de Jehová pueden esperar los padres?
Pueden esperar las respuestas a sus oraciones mediante la Biblia, las publicaciones y el consejo de otros padres con experiencia. Pregunta número 22. ¿Cuáles son algunas de las mejores cosas que los padres pueden dar a sus hijos? Lo mejor que los padres pueden dar a sus hijos es darles amor, dedicarles tiempo y lo más importante, enseñarles acerca de Jehová. Hemos llegado ya al repaso. ¿Qué respondería? La primera pregunta, haciendo un resumen, ¿por qué no deben los matrimonios ceder a la presión de tener hijos? Porque solo ellos pueden decidir. Además, deben tener en cuenta el principio de Gálatas 6:5, donde dice que cada uno lleva su propia carga de responsabilidad. Por eso, el matrimonio es el que decide si pondrán con esta responsabilidad de criar y cuidar de un hijo. ¿Qué factores deben tomar en cuenta una pareja cuando hablan sobre si tendrán hijos o no? Pues deben tomar en cuenta que tener un hijo consume tiempo y energías. Por eso, primero deben calcular los gastos y preguntarse si tendrán que trabajar los dos y si lo hacen, ¿quién debe cuidar de los hijos? La última pregunta dice, ¿qué deben hacer los padres para enseñar a sus hijos a amar a Jehová? Deben enseñarles con el ejemplo. Deben mostrarles que seguir los principios bíblicos les beneficiará en su vida. Estamos llegando a la culminación de este tema en cuanto a los padres y los hijos. Espero que te gusten las respuestas y que puedas estar preparado para la reunión de fin de semana. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video.